Este es un podcast de entrevista en el cual no nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados. A nivel del ser, somos muchas personalidades. Ujú. La mente no lo alcanza a entender. Ok. Somos muchas personalidades. Tu mente ahorita solo entiende esta porque estás encarnado en Ujú. esta forma. Atrevernos a cambiar el significado de la muerte Ajá. aprendido Ajá. por nuestro entorno sociocultural Ajá. y después de eso, atrevernos a soltar la idea de la personalidad de quien yo creo y me Ujú. digo todo el tiempo a mí Ujú. mismo que soy. Nunca, nunca, jamás hubiéramos elegido lo que Sí. nos está Lo que nos pasa y nos mostrando, ¿no? duele, ¿no? Ujú. Nunca. Ujú. Porque nuestra conciencia humana no encuentra justificación, no hay razón lógica. ¿En algún momento de tu vida te has preguntado qué sentido tiene la vida? ¿Realmente hay vida después de la vida? Si quieres saber un poquito más sobre esto y entender cuál es el sentido y qué pasa después, no te vayas. Escucha este podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida nuevamente a un episodio más de este podcast Vive Más Libre. El día de hoy con un tema que la verdad creo que nos puede cambiar la perspectiva. Podemos entender muchas cosas que a veces no sabemos por qué, para qué sentido tiene todo esto, a qué venimos. Y tenemos a una invitada que nos va a hablar desde su experiencia, todo lo que ha aprendido, todo lo que ha investigado y que nos puede hablar de esto. ¿Habrá vida después de la vida? Ella es Frida Ojeda, es licenciada en negocios internacionales, se ha preparado ya durante muchos años y ha estudiado sobre el sentido de nuestra vida o nuestro viaje en esta tierra. Es cofundadora del proyecto Shanti Nilaya, que además incluye un sello editorial con el mismo nombre. Es autora del libro Con el corazón en la mano. Bienvenida, Frida, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, Iván, gracias a tu audiencia por el espacio, por el tiempo, por la disposición. Eso es lo más importante. No, pues gracias a ti y quiero iniciar con una frase tuya que me llamó la atención y que dice, la única manera de comprender la verdadera belleza de la vida y abrazar la transformación llamada muerte es el despertar de los sentidos del alma que están en el corazón y no en la mente. Me encantó esta frase. Háblanos un poquito de qué te inspiró o qué hay detrás de esta reflexión. Wow, ¿qué hay detrás de esta reflexión? Diría que un camino de muchísima apertura mental, Ujú. de una transformación que se vive para aquellas personas, muchos de nosotros que hemos tocado fondo y que una vez que has conocido aquellas noches oscuras de tu alma y te has dispuesto a transformarte y Ujú. reconstruirte, eh, alcanzas a tener una perspectiva de tu mundo, de tu experiencia de vida y de la vida en sí misma Sí. de otras formas. Eso es lo que está detrás de esta frase y en términos muy prácticos, simple y sencillamente, pues mi historia. Ok. Hablaste ahorita de algo que me llamó la atención, que es las noches oscuras del alma. ¿Qué es esto? Porque creo que todos experimentamos momentos de sinsentido, como de crisis Ujú. existencial, como de no hallo por qué, para qué, hacia dónde. ¿Qué es para ti o cómo podemos hablar de las noches oscuras del alma? Bien, bueno, estar en la vida para, oye, yo todo lo que te voy a compartir, lo voy a compartir desde mis propios pasos. Claro. No me podría proclamar portadora de ninguna verdad. Ujú. Y yo te invito a ti y a quienes nos puedan escuchar a que no crean nada de lo que digo. Ok. Me encantaría que lo confirmaran. Ok, muy bien. Y en ese sentido, creo que en temas de confirmación, todos tenemos ciertos momentos de crisis en la vida. La vida es proceso. Ujú. Y como proceso hay momentos en los cuales estamos arriba y momentos en los cuales estamos abajo. Ujú. Las noches oscuras del alma para mí pueden definirse como esos momentos en los cuales un proceso de vida te lleva a tocar fondo en el sinsentido, la desesperanza, Ujú. el vacío de la soledad Ujú. y estoy convencida de que son procesos de vida
con un propósito muy alto. Ok. Siento que cuando justamente estás en esos momentos de crisis y te sientes solo, alcanzamos en esos espacios de soledad a tener la humildad Ujú, para acallar un poco la voz de la mente, la voz de nuestro ego, ujú. rendirnos a pedir ayuda Sí. y, por supuesto, y lo más importante, escuchar lo que nos decimos, nuestra voz interior. Y ahí, para mí, ahí está la magia, porque eh, es gracias a esos espacios de silencio que se pueden sentir como mucha soledad, Ujú, brutal a ujú. veces, en los que podemos tener contacto con la sabiduría de lo Ujú. que reside a nivel del alma. Sí. Y a veces no es tan fácil entenderlo porque como humanos queremos entenderlo con la mente y Ujú. va más allá de eso. Ok, me encanta esto que estás diciendo porque creo que todos hemos vivido en algún momento de nuestra vida eso. Y cuando, ahorita que lo dices, la verdad es que suena muy inspirador, suena muy como, ay, qué padre, pero cuando uno está en ese momento donde dices, es que no, o sea, no me, como dicen, no me calienta ni el sol, no entiendo, estoy entrando en estados de ansiedad, en estados de sinsentido de verdad, como que nada me ilusiona. ¿Qué es lo que tú dirías que se puede hacer, no? Porque la mente está todo lo que da, la razón verdadera, el corazón, o sea, la razón verdadera no está presente, el corazón no está conectado y es como dicen, pues sí, pero tú no, o sea, qué bonito, pero tú no sabes lo que a veces yo estoy sintiendo y no sé cómo salirme de ahí. ¿Qué podríamos decirle a las personas que viven esto? Yo creo que lo primero que es importante transmitir Ujú, desde lo que yo he ujú, podido experimentar es que es necesario abrazar ese sentimiento. ujú, Eso que tú dices de no me calienta ni el sol, ujú, hoy de verdad, o sea, no hay ujú, forma, no sé a dónde agarrarme, no ujú, tengo para dónde voltear. Em, ese cúmulo de emociones nos están invitando a algo. Obviamente, en ese momento de crisis ujú. es imposible Sí. pensar en un para qué, en un aprendizaje. em, es imposible. Ujú. Estás en estado de shock. Sí. Y lo que yo invito es a que precisamente abracemos ese shock, abracemos esas emociones Ujú, de desesperación, ujú, de frustración, de miedo, de, de desamor, ujú. de quiebre. Sí. ¿Por qué? Porque solamente teniendo la conciencia y eligiendo ver la emoción de frente, Ujú. abrazarla, me refiero a permitirte sentirla, que te atraviese, a Okey, no quererla evitar ni okey. evadir. Es solamente haciendo esto con con la propia emoción, es que podemos Ujú. permitir que fluya. Y Okey. una vez que fluye, entonces sí, darnos un espacio para empezar a ver qué onda con esto que me vino a dar en la torre en la vida, ¿no? Ujú. Llámese lo que se llame, yo lo defino y lo resumo en procesos de duelo. Okey. Entonces, o sea, estoy en un día normal y de repente me siento así como lo estamos describiendo y permitirlo es que, o sea, me voy a dar chance hoy de mandar toda la fregada o, pero tengo muchos pendientes, pero, o sea, ¿cómo se maneja esto en el día a día? Ujú, Dándonos espacio para sentir. ujú, Puede ser que dentro de tu, no sé, día de trabajo ujú, normal estés como en este punto de quiebre y simple y sencillamente dándote como una media hora o unos 10 minutos ajá, para hacer a un lado la agenda, los okey, pendientes ajá, y arrinconarte donde tú te sientas cómodo, sí, en un jardín, adentro de un baño, agarrando un cojín para abrazarlo, no ujú, sé, saliendo a caminar, etcétera, puedas darle espacio a esa emoción. A eso me refiero a permitir sentir eso que te está incomodando y, es decir, y poderte decir a ti mismo, a ver, hoy me siento solo, hoy no ujú, me siento visto, hoy me sentí rechazado, ujú, hoy no siento que soy reconocido. sí, eh,
y esto me hace sentir incómodo. Ujú, Y se vale gritar, sudar, llorar, em, escribir. Eso ujú. es darle un espacio a la emoción. Okey. Porque, ¿qué pasa cuando no nos permitimos esto? Vamos, bloqueando energéticamente eso, esa emoción, que es nada más una forma de energía, Sí. y lo que se genera bloqueo tras bloqueo es como un efecto, como cuando tienes un refresco y Ujú, lo bates muchísimo, hay ujú. mucho caos, mucho Sí, movimiento, sí. y el gas está a todo lo que da, y con el tapón la botella está que o sea, llega Sí, un claro. momento donde es tanta la presión Que hasta que va a explota casi, explotar, ¿no? casi, ¿no? Entonces, Ujú, es lo que generan los bloqueos de energía de las emociones no expresadas, son precisamente crisis de ansiedad. ujú, Entonces, lo primero que yo diría cuando estemos en un momento de caos, en una prueba ujú, de alguna crisis en la vida, hay que permitirnos sentir ujú, el dolor, el miedo, el desamor, el sinsentido, la ujú, soledad, ujú, etcétera. ujú. ¿Y cómo empezar a salir de estos estados? Bueno, creo que lo más importante es abriéndonos a la posibilidad de que esta situación llegó a mi vida Ujú, para algo. ajá, En ese camino, en esa posibilidad, para mí se abre un abanico infinito de herramientas. ujú. Em, Normalmente cuando pasamos estos momentos de crisis, claro que hay de dosis de dolor, de crisis a dosis, ¿no? Sí, Normalmente, mientras la dosis de crisis o dolor es llevadera, vamos sosteniéndola en la vida. ujú, Es como cuando, no sé, te duele un diente, ¿no? Y ahí lo vas aguantando. sí, Pero cuando la crisis y la dosis de dolor te supera, ya te ganó, ya ese dolor de muela o de diente no te permite ni dormir y te ujú, crea un dolor de cabeza brutal, es sí, cuando te atiendes, ¿no? Entonces, sí, creo que lo que se puede hacer en esas situaciones es atendernos. ¿Cómo? Con la herramienta que a ti se te acomode de acuerdo a tu personalidad ujú, y al cuadro de creencias, información y paradigmas que tú tienes, dado tu círculo sí, social, ujú, cultural, ujú, religioso, etcétera. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Acercarnos a herramientas alternativas, terapia, la oración, ujú. el ejercicio, etcétera. Creo que herramientas hay muchísimas, pero lo más importante, y aquí quisiera ser muy enfática en este punto, es que estoy segura que cuando esas crisis o esas dosis de dolor nos llegan al tope, Ujú, es cuando entonces nos tomamos la molestia de voltear a algo más allá de nosotros okey. para pedir ayuda. O sea, es como permitirse tocar fondo, entonces, Claro, para resurgir. Y hablabas de esto, justamente, de pedir ayuda, porque a veces sentimos que, no, pues qué pena. Entonces, porque además estamos como guardando una imagen, ¿no? De, oye, yo estoy bien, mi vida está bien, no pasa nada, etcétera, etcétera, pero por dentro te estás carcomiendo casi, casi. Y esto de pedir ayuda es como, no, 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 qué pena, o sea, ¿qué van a pensar? Pero ahí, lo dijiste al principio, tener la humildad de saber pedir ayuda. ¿Qué implica el poder decir, a ver, no dejo de ser quien soy, o sea, no me resta poder ni nada el pedir ayuda? ¿Cómo podríamos comunicarle a la gente el que, oye, permítete eso y no todo lo tienes que hacer solo? ¿cómo lo podemos comunicar? Pues yo sugiero que lo comuniquemos desde un punto de muchísima empatía, Ujú, muchísima sencillez ujú, y sobre todo respeto al proceso del otro. ujú, Por ejemplo, hace poco se acercó una amiga y me decía, oye, es que estoy muy mal en mi matrimonio, no sé qué hacer, llevo 3 años. Y yo le decía, de verdad, porque te quiero, yo espero que toques fondo, que tu crisis no siga siendo sostenible, okey, que esta sensación de falta de comunicación ujú, se convierta en comunicación nula, porque si no, tú no te vas a mover. okey. Em, y en ese sentido, bueno, no quisiera sonar como, ay, qué mala onda, pero es que de verdad siento que muchas veces somos muy necios, somos Ujú, muy, am, muy
cerrados, estamos muy cerrados a la idea de darnos tiempo a nosotros mismos. Eso es darnos amor. Ujú. Amarnos a nosotros mismos nos ha costado mucho trabajo en la forma de vida que hoy hemos aprendido, en la era en la que estamos viviendo, en el presente. Y se ha malinterpretado tanto esto, pero definitivamente si nos damos ese espacio a nosotros, si nos atrevemos a tomar, no sé, algo de terapia, am, a contactar con nosotros, Ujú. estoy segurísima que nos vamos a dar cuenta que normalmente estamos mucho para los demás y muy Sí. poco para nosotros. Nos abandonamos tanto Ujú. que buscamos que ese vacío y ese abandono sea llenado por alguien Sí. o por otra cosa. Sí. Y como eso es imposible, Ujú. pues no dejamos de sentirnos satisfechos. Entonces, creo que por eso es muy importante tocar fondo. Okey. Tú, me imagino, entonces, lo has vivido y ahorita entraremos un poquito a este tema, pero si nos puedes dar para ti, a partir de lo que has vivido, ¿qué es la vida? ¿Es un periodo de tiempo, es un viaje, qué es la vida? Mira, platicábamos al principio de comenzar el podcast que íbamos, que íbamos a aterrizar mucho los conceptos, ¿no? Ujú. ¿Qué es la vida? Te voy a dar una respuesta cero aterrizada, pero eso es para mí. Okey, Para okey, mí es la vida, la vida es un sueño. okey, Es un sueño en el que estoy participando junto con las versiones de las personalidades que acompañan mi sueño. okey. La vida terrenal es toda esta configuración para mí es una ensoñación y el despertar Ujú. tiene que ver con em, el regreso a casa. Okey. ¿Qué sería el regreso a casa? ¿Hablamos entonces de la muerte, entonces? Sí, Okey. y un poco más allá de eso. En términos muy prácticos y Ajá, aterrizados, ajá. para mí la vida, uniendo un poquito la respuesta que te acabo de dar, es una continuidad, es como un círculo, Ajá. no es una línea recta. Ujú. Y en ese sentido, la muerte es un punto en ese círculo. Okey. Es simple y sencillamente como esa estación del año Ujú. en la que dejamos algo que ya no nos sirve, como en el invierno dejamos los abrigos, Sí. porque llega la primavera y Ajá. luego el verano. Es una fase más, es como una etapa más que vivir. De hecho, a mí me encantaría que en los libros de primaria que a ti y a mí nos tocaron, Ujú. existiera, no sé si te acuerdas en biología, que había hasta un muñequito, ¿no? Los seres humanos nacen, crecen, se Sí. reproducen, mueren, despiertan, pasan por el primer cielo, segundo cielo, Ajá. astral bajo, medio, alto, Ajá. etcétera. O sea, como que se hablar de la continuidad que es una realidad, ¿no? Okey. Entonces, la vida que es, para mí es una continuidad, la Ujú. muerte es una fase más en esa continuidad y el despertar de conciencia no solo sucede al dejar nuestro cuerpo físico. Ujú. Somos un complemento de muchos más cuerpos Ujú. y en lo que aquí mundanamente llamamos muerte, tenemos la idea muy fantasiosa Sí. de que al dejar el cuerpo en la materia, vamos a despertar a ese cielo, Sí. que es lo que yo te menciono del regreso a casa, pero no siempre sucede así. Mantenemos el cuerpo mental Ujú. y el estado de cielo para mí es justo reconocer que estamos en nuestra verdadera casa. Okey. Y bueno, ahí se abre un paréntesis, ¿no? Pero en términos muy resumidos, la muerte es una fase más, Ajá. la vida es siempre una continuidad. Entonces, cuando estamos, muy identificados con, en este caso, con Iván, con Frida, con Pancho, Juan, etcétera, y a la hora que escuchamos esto, entonces, bueno, entonces, ¿qué soy, no? O sea, ¿quién soy? O sea, ¿cómo? Okey, es una fase, pero entonces, ¿dónde quedo? ¿Dónde estoy? ¿Sigo pensando de la misma manera? Creo que aquí se abren como muchas cuestionantes porque queremos, como lo decías al principio, racionalizarlo todo. ¿Cómo podríamos entender esta parte que somos más de esta persona o esta personalidad? Creo que acabas de dar en el clavo con el tema de quién soy, ¿no? Ujú. Eh,
mientras más nos identificamos con nuestra personalidad, con Iván, y tu idea de quién eres y qué rol juegas en la vida de tu esposa, tu familia, tu entorno, bla, bla, y yo en mi personalidad de Frida, más nos estamos alejando de nuestra verdadera identidad, que va mucho más allá de solo esta versión de Iván. Ok. A nivel del ser, somos muchas personalidades. La mente no lo alcanza a entender. Ok. Somos muchas personalidades. Tu mente ahorita solo entiende esta porque estás encarnado en esta forma. Pero precisamente, fíjate que cuando vi el título del podcast de Vive Más Libre, yo dije, esta es una súper señal, ¿no? Porque yo vivo a base de señales, Sí. ¿no? Con base en señales me voy moviendo. Y verdaderamente creo que el primer paso para entender qué es la vida es precisamente liberarnos del concepto de qué es la muerte, el concepto aprendido. Desaprender lo aprendido para abrirnos a un nuevo significado, resignificar la muerte. Ok. Y solo así se puede vivir más libre. Ok. Pero la manera más importante de abrirnos a la vida en sí misma, más allá de lo que aquí llamamos muerte, es liberarnos de esa personalidad. Es entender que Iván, o la idea de Frida, en, en otros planos, está compuesta por muchísimo más allá de lo que Iván cree que es en esta versión del tiempo y el espacio. Es decir, a lo mejor me estoy ya No, sí. o sea, yendo muy a otros puntos, ¿no? Me estoy dejando de ver, de aterrizar, pero creo que el primer paso es atrevernos a cambiar el significado de la muerte aprendido por nuestro entorno sociocultural. Y después de eso, atrevernos a soltar la idea de la personalidad de quien yo creo y me digo todo el tiempo a mí mismo que soy. Ok. Abrirnos a qué soy, no quién, tacha el quién y es un qué soy. ¿Qué soy? Mientras yo no pueda reconocer que soy un espíritu, no abro la posibilidad de mi entendimiento a otras realidades. Ok. Entonces me quedo prisionero, me quedo muy preso de lo que es mi entendimiento a esta idea del mundo terrenal, a 3D, a Iván, a Ok. Frida Ojeda Sánchez. Ok. Al hablar de abrirme a otras realidades, quiere decir que entonces podríamos expandirnos en el sentido de no estamos solos, no somos una cosa como aislada, y podemos incluso, no sé, se me viene a la mente ahorita esta idea de estamos acompañados por Dios, por la energía del universo, o sea, algo que nos empodere un poquito y el decir, pues yo soy Iván y esto me tocó vivir y esta vida que está muy complicada y las cosas están muy, muy difíciles, esto, el otro, es estar demasiado identificado, pero ¿cómo abrirnos a estas posibilidades donde digo, a ver, hay algo más en mí que no sé si llamarle conciencia o alma o algo que me puede ayudar a expandir mi realidad? Entonces, ¿cómo podemos entender o dar cabida en nuestra vida a que no soy solo esto, sino qué más hay, qué energía disponible hay para mí y cómo poder utilizarla? ¿Cómo? A través precisamente de los momentos de crisis y de caos que veníamos hablando en un principio, ¿no? Ok. Aprovechando, entre comillas, esas experiencias de vida para darnos cuenta que nos falta información y en ese sentido ir por información. Ok. Primero, porque lo que necesitamos es resolver lo que me incomoda en la crisis, ¿no? Sí, Lo que correcto. me duele, porque el ser humano por naturaleza evita el dolor y busca el placer. Entonces, de entrada vamos a intentar ir por información, por esa información que nos da el poder de resolvernos. Sí. Muy por encimita, ¿no? Pero si nos adentramos y aprovechamos esa ventana, podemos ir todavía por información que va más allá de lo que en el momento me va resolviendo para encontrar la raíz,
la causa, el aprendizaje, Ujú, a atrevernos a tomarlo. La vida nos va a mandar muchos, ujú. a veces lo platico así como una analogía muy simple, ¿no? La vida es como ese Amazon Ok. huge, enorme, Ajá. que toca tu puerta, y te deja paquetes en tu casa, ¿no? Ok. Y cuando de pronto el paquete que te deja está envuelto en un papel que si lo tocas te quema, te raspa, te sangra, y tú Ujú, dices, pero ¿qué es esto que la vida me vino a traer? ujú. Ni siquiera sé en qué momento se me Ajá. ocurrió comprarlo, yo no lo pedí, esto me tocó. Ajá. Darnos cuenta que todos estos diálogos forman parte de una estructura mental llamada ego, Ajá. porque nunca la vida o la idea de Dios o de universo o energía o lo que le quieran llamar, nunca nos da algo que nosotros no hayamos elegido Ok. previamente. Ok. Antes de encarnar, nosotros hicimos un acuerdo, un pacto del alma perfecto y en orden, en sincronía, en belleza y en amor, Ujú, para llegar a este lugar a vivir aquello que necesito vivir con las complejidades de acuerdo a mi configuración de personalidad ujú. que necesito enfrentar para llevarme en esa búsqueda de información a conectar con las herramientas que me van a hacer tocar fondo en mi centro, en mi alma, para despertar la sabiduría que ya está en mí. Ok, a ver, Entonces, vamos por sí, pasos. vamos por partes, como dijo Jack el Destripador, ¿no? Ajá. Porque digo, en esta parte, eh, o sea, cualquier experiencia que nos haya tocado vivir, incluso situaciones de agresiones en la infancia, abusos, situaciones críticas en nuestra vida, que dices, pues, ¿cómo yo pude, a ver, en qué momento alguien elegiría que le pase eso? O sea, Claro. oye, y estoy metido en una bronca que, pues, ¿en qué momento yo, o sea, a mí me preguntan, ¿elegirías esto? Pues claro que no lo elegiría, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el alma o previo, porque pues hay que abrir la mente para entender esto o dejar que la mente más bien se calme para entender un poquito esto, pero ¿cómo es que alguien elige una situación compleja que ahorita nos vas a contar también un poco más tu experiencia? ¿Cómo es que se elige eso? Y además, ¿cómo entender que debes utilizarla, o sea, no quedarte en el ciclo, porque yo veo como que las personas se quedan ahí y mi vida es triste por esta situación, es que como me tocó vivir este abuso, la muerte de una situación de traición, de esto, del otro, y nos quedamos ciclados ahí por mucho tiempo. ¿Qué es lo que nos lleva a estar ahí metidos y cómo entender esto que, a ver, cómo es que yo elegí eso, ¿no? Bien. Em, hay que abrir la mente. Ujú, Em, las circunstancias de la vida que nos son difíciles de transitar, ujú, desde la conciencia humana a la cual tengo acceso, sí, nunca, nunca, jamás hubiéramos elegido sí. lo que nos está Lo que nos pasa y nos mostrando, duele, ¿no? ¿no? Ujú, Nunca. ujú. Porque nuestra conciencia humana no encuentra justificación, no hay razón lógica. Es más, yo muchas veces mi diálogo era, este dolor es inhumano. Yo Claro. decía, es que esto es ¿de qué se trata, no? Ujú. Entonces no hay razonamiento. Por eso yo quiero tratar como de desmenuzar de forma Ajá. muy ligera, aunque no Sí, es fácil no hacerlo, es fácil. este entendimiento, ¿no? Pero yo invito a que la energía de mis palabras no esté siendo entregada a tus oídos, sino a tu alma. Ujú, Ahí hay algo que reconoce que desde una conciencia superior que sí eres, ujú, desde una conciencia superior divina en la que yo existo en otro plano, elegí, como en un juego de ajedrez, montar un, una partida, crear un escenario ujú, con los personajes perfectos en las circunstancias perfectas para llevar a un aspecto de mi alma a experimentar
la sensación de saber lo que es em, la, la resiliencia. Ok, O la sensación de reconocer lo que es el perdón. ok. ¿Bajo qué forma? ¿Cuál te gusta en Ujú, el infinito campo de posibilidades? Bueno, desde una adicción llamada alcoholismo, yo voy a elegir que entonces mi papá, y ahí se van creando ujú, las tribus de almas, los acuerdos, los entornos, encarnamos y se crean las circunstancias perfectas. ujú, Entonces, mi respuesta sería desde una conciencia limitada ujú. en la que ahorita estamos, Sí. no hay justificación. Ujú. Por eso nunca es fácil comprender que nosotros estamos eligiendo lo que Okey, vivimos, sí. ¿no? Pero sí, dado el dolor que nos abre las paredes del ego, por eso duele tanto igual. Ujú, Por eso es ujú. así como, no manches, yo estaba muy bien como estaba. Claro. Porque la vida me mueve así, ¿no? Ujú. Em, por eso es importante en esos momentos atrevernos a cuestionarnos, cuestionar lo que creemos que sabemos, indagar, eh, 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 despertar. Es como, a ver, necesito Sí. entender por qué estoy viviendo lo que vivo, por qué mi madre me abandonó, Ujú, por qué mi padre es alcohólico, por qué mi pareja me golpea, ujú. o por qué mi mejor amigo me traicionó y me hizo un macrofraude, Sí. o por qué mi hija se murió. Y todos estos eventos hay que comprender que, bueno, muy particularmente en el tema de la muerte, jamás la muerte es un castigo, es algo tan natural como respirar. Ujú. Y en el tema de las circunstancias que vivimos, comprender que esas experiencias están precisamente para ayudarnos a llegar a un punto en el cual nos cuestionemos, en primer lugar, que lo que creemos que sabemos ya no fue suficiente. Okey. Segundo, llevarnos a el entendimiento que es una experiencia, no es un conocimiento. Ujú. Llegar al entendimiento de experimentar con cuánto amor soy capaz de responderle a esto Okey. Okey, en la okey. vida. Ajá. Porque al final de cuentas, esa experiencia de amor es la que nos estamos llevando. Ujú. Todo lo demás pierde sentido. Sí. Mira, cuando estamos en el punto de dejar el cuerpo, la Ujú. materia, em, sucede, es como cuando en la noche nos acostamos a dormir, Iván, Ujú, ujú. y todos tus pendientes del día y que si hay, que si dejé el jamón afuera del refri, que si no le hablé a fulanito, que se me olvidó cerrar la puerta del closet, tarugadas, ¿no? O Sí, sea, todos tus pendientes sí, los dejas de lado y entras a descansar, a tu sueño, ¿no? sí. Cuando entras al sueño, tú o sea, te Sí, desconectas, sí, sí, te ¿no? disocias, ¿no? Ajá. Ajá. Entonces, algo así de natural es como dejar una etapa y entrar a otra. Así de Ajá. natural es dejar el cuerpo. Todo aquello que me quitaba la paz, que si no le hablé a fulanito, que si sutano me debe dinero, que si yo debo a las tarjetas, que si no pagué el gas, todo eso Se va. pierde sentido. ¿Qué Ujú, es lo único que, que está impreso a nivel del alma? Que es esa película que pasa como a macro alta velocidad, ujú, justo en la fase de entrar al primer cielo, ujú. son las experiencias de amor que vivimos. Okey. El momento en el que recibiste a tus hijos, en el momento en el que te abrazó alguien cuando estabas triste, el momento en el que, no sé, Ujú. son momentos, impactos, Ajá. flashazos, Que se van grabando en el tal alma. cual. Entonces, entenderíamos que el alma va viajando a través de este despertar y estado de ensueño. Por eso al principio planteabas que la vida es como un sueño, ¿no? Tal cual. Entonces, te despiertas de ese sueño y luego entras a otro, pero por lo que estoy tratando de entender de lo que tú dices, se elige no desde un razonamiento humano, Ujú. sino desde mi alma necesita esta experiencia para evolucionar, para entender. Y entonces sería comprender que venimos a sí o sí pasar esas
experiencias que nos van a hacer crecer si estamos atentos a. Pero estamos tan distraídos con tanta cosa y nos dicen que eso no debería de ser y bla, 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 que no entendemos que somos más allá de eso. Y a lo que quiero ir es cómo a través de este entendimiento podemos desdramatizar, que no significa que no duela, que no Ujú. significa que no haya situaciones que nos hagan sentir mal, extraños, etcétera. Pero cómo desdramatizar el entender, bueno, al final todo esto es parte de una experiencia que no sé cómo, pero yo elegí, pero ¿y qué pasos tengo que dar para decir, bueno, sí, la lección está aprendida? Son 2 preguntas. Okey. Sí, hacernos conscientes de que todo aquello que nosotros estamos aquí experimentando fue Ujú, nuestra propia elección. ujú, ¿Por qué? Porque el amor, que todo lo es, que se traduce en vida, ujú, lo único que busca es que yo descubra es ese nivel de amor en mí mismo. Y la vida me va a estar presentando una y otra vez las circunstancias que yo vaya eligiendo, ujú. cada vez tal vez con mayor intensidad, hasta que yo esté dispuesto a recibir el paquete, Sí. abrir la envoltura, Ujú, aunque me raspe, me queme, me sangre, para darme cuenta que después de quitarle la envoltura a lo que viene ahí, ujú. hay un regalo que jamás habría alcanzado a O sea, comprender. esta experiencia dura, difícil que me pone esto es, en realidad es el cascarón de aquello que me va a ayudar a decir, y yo creo que todos hemos experimentado también hasta ahora Ahora me entendí cae. por qué viví eso, ¿no? ¿Por qué me Claro. pasó esto? ¿Por qué viví aquello? Me gustaría que nos contaras un poquito, tú tuviste una situación que creo que es la que te llevó a adentrarte a todo esto, que fue Ujú. la pérdida de tu hija, Ajá, que de hecho, por lo que entiendo, se llamaba Shanti, o se llama porque aún ajá, existe. ajá. Eh, ¿Cómo fue tu proceso y cómo tocaste ese fondo que ahora que te lleva a haber despertado o estar en este proceso de despertar y entender que somos más que esto? Porque hay personas que se pueden quedar ahí, dicen, es que Diosito me castigó y por qué me mandó esta experiencia y pueden pasarse toda la vida en ese asunto y no hay un proceso. Entonces, ¿cuál fue tu proceso que nos pueda servir como ejemplo para decir, ay, caray, porque digo, cualquier muerte duele, ¿no? Pero yo creo que la muerte de un hijo debe ser de las más tremendas porque es lo que no se espera. O sea, en algún momento esperas que Claro. papá o mamá se vaya primero o alguien, pero tus hijos no. Entonces, ¿cómo vives tú esta parte y cómo te lleva a estar en un estado ahora que dices, oye, ¿cómo después de haber vivido esto estás en esta frecuencia? Sí, em, bueno, fue todo un proceso. Traigo la inquietud de esta segunda pregunta que me hiciste, que creo que no te respondí, pero ya se me olvidó. No te preocupes, Va a vamos salir, va a salir. avanzando, sí. En el tema de mi proceso y mi experiencia con Shanti, híjole, de verdad eh, fue el parteaguas de mi vida, es el parteaguas de mi vida. Hoy por hoy te puedo decir, ay, justo, fíjate, Ya ya vino, salió. ya cayó. ¿Cómo es que podemos incluso darnos cuenta del aprendizaje y Ajá. agradecer las cosas que vivimos? O que ya aprendimos la experiencia de Ujú, dolor, ujú, esa era la segunda pregunta, em, que precisamente es lo que te iba a compartir, la experiencia de haber tenido a mi hija, ujú, haberla conocido, haberla abrazado, verme en sus ojos, haber reconocido ese timbre de voz y haberla perdido es precisamente la mejor experiencia. Yo creo que no nada más de esta existencia en la forma de Frida, sino de todas mis vidas. Estoy segurísima que la manera en la que pude em, resignificar la vida, la muerte, abrirme a lo que hay más allá de esta vida, es el gran aprendizaje ujú, que en complicidad con mi hija elegí vivir. Y la respuesta a esta segunda pregunta de cómo nos damos cuenta que hemos aprendido de la experiencia es cuando justo llegamos a este punto, cuando podemos voltear hacia atrás,
darte cuenta de todo el recorrido que has vivido y reconocer con mucha honestidad la inmensa gratitud que hay Ujú. en tu propia historia. Ok. Y estar en ese punto de decir, si vuelvo a nacer, lo vuelvo a vivir tal cual. El divorcio, el abandono, la muerte, la migración, lo que haya sido, ¿no? Ujú. Hasta que no somos capaces de agradecer el propio dolor, es que realmente Ujú. hemos podido tomar el regalo que ahí está para nosotros de cada momento. Y en el caso de mi hija, bueno, sí, fue una historia como todas las de los padres que pierden un hijo. Yo te diría que principalmente en Latinoamérica, el tema de perder un hijo a nivel terapéutico Ujú. es de los duelos más difíciles de resignificar, Sí. de abordar y de... es que un duelo no es que se supere, nunca me ha gustado transmitirlo así. Es el proceso más difícil de hacer vida, ¿no? Ujú. Em, De de integrar. darle, de integrar, Ujú. exactamente. Em, ¿Por qué? Pues por todo el contexto sociocultural. Pero es tan doloroso perder un hijo como para otras personas, por ejemplo, en países europeos, perder a su pareja, que Ujú. el tema del dolor tiene que ver con el nivel de apego, el vínculo que existe con lo que pierdes. Ok. En el caso de mi hija, por supuesto, no solo por ser mexicana, no solo porque tengo dos otros hijos mayores y Shanti fue como mi cereza del pastel en la Ujú. vida, no solo porque le correspondía ser la cuarta Frida, entre comillas, Ujú. por las circunstancias en que nació, por lo muy esperada que fue. Eh, ella, ella, híjole, me, me, hablo en presente porque me Ujú. llena de tanto amor en muchos sentidos, pero cuando estuvo físicamente conmigo, pues como cualquier bebé de 3 años, ¿no? Me llenó de fantasía Ujú. mi tercera etapa de mamá. Fue Ujú. bellísimo. Me permití soltar muchos esquemas. Yo soy Virgo, soy muy Ok, metódica, sí. soy impactantemente racional. Por eso Ujú. imagínate mi proceso Claro. para abrirme a todo lo irracional, Ujú. para aprender a comprobar la existencia de lo no visible más allá de mi lógica. O sea, yo de verdad me hincaba y le decía a Dios, a ver, a mí me vas a mandar una señal en donde yo no tenga margen de interpretación Ajá, porque así que sea la clarita, así así, necesito sí, contundente. sí, Y así llegaron, ¿no? Pero okey. bueno, el punto está en que el proceso fue brutal. Shanti muere de manera súper, súper eh, inesperada. Ujú. Yo la llevé simplemente a un estudio de seguimiento y muere dado un proceso de crisis por una alergia al medio de contraste Okey. del estudio, Ujú. em, en la forma, ¿no? Clínicamente. Eso fue Sí. lo que le detonó un infarto y se dieron cuenta que, bueno, tenía una obstrucción en la aorta, una Ujú. supravalvular en la aorta y que requería una cirugía. Al final de cuentas, y después de el tiempo y a lo que me fui abriendo, después me explicó ella y mi abuelo, que murió también un año antes que Shanti, ¿no? Todo el proceso de la cirugía, el padecimiento, el por qué, el para qué, el que ella sí o sí ese día iba a morir. Entonces, empecé a vivir yo una serie de cosas muy maravillosas. Hasta antes de Shanti yo hubiera catalogado todo esto como paranormal, extrasensorial y Sí. súper de película de ciencia ficción, ¿no? Ujú. Pero fue llegando a mi vida toda esta evidencia contundente que yo suplicaba, Sí. pero no sabes de qué forma. Y, y me fue entregada con creces. Ujú. Entonces, todo lo que fui viviendo y la manera en la que fui
comprobando este vínculo de amor, esta manera de comunicarnos, esta realidad espiritual que somos. em, l- la fui documentando, fue lo que después se convirtió en mi En tu libro, libro, ¿no? claro. Pero el resumen es que Shanti me invitó en su muerte, en su transformación, em, a darme cuenta primero, a recordar primero qué soy yo. Ujú. Yo no hubiera tenido la capacidad de identificar este puente que Sí, existe entre ellos, por así decirlo, y sí. nosotros, Ujú, si yo no hubiera podido primero ver en mí mi propia naturaleza, ujú, el ser, la parte espiritual, ¿no? Y bueno, pues con toda mi humanidad cuestionar y seguir pataleando, pero yo ujú, seguía obsesionada con este tema. Y así fue sucediendo. Ese es el parteaguas de mi vida, ese es el gran despertar de conciencia. El gran aprendizaje es precisamente vivir sin miedo a morir, vivir más libre, ujú, y darme cuenta que incluso em, esta libertad es una condición espiritual que ujú. no está sujeta a la materia. Okey, Es un nivel de conciencia. okey. Y a eso me ha invitado a mi hija. Eso y a muchas cosas más, ¿no? Sí. Pero ha sido un camino bellísimo de Ujú, altísimo amor. ujú. Entonces, de alguna manera, Shanti, o sea, eligió que su vida iba a ser así de corta. Sí, por supuesto, por supuesto. Y em, mi gran reto como mamá ha sido eh, poner en práctica esta frase Ujú, muy romántica de que te amo incondicionalmente, ujú, Chang. O sea, ujú. claro que había muchas condiciones en mi forma de amor a ella y a Okey. mis hijos y a la gente en general. Yo condicionaba que estuviera primero en su forma física. Ujú. Yo necesitaba desde mi ego Sí. de madre, desde mis necesidades terrenales, tocarla, sentirla, verla, Ujú. alimentarla, sentirme útil siendo, jugando el rol de mamá para ella. Sí. Necesitaba cubrir en mi historia mis expectativas Ujú, de vivir como una mujer con 3 hijos y ujú. con su niña, a la cual iba a ser fiesta de princesas y a la Sí. cual no sé qué, Ajá. y bla, 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 ¿no? Pero Shanti vino a decirme, a ver, mamá, ¿de verdad me amas sin condiciones? ¿Eres capaz de amarme aunque yo no esté en mi forma humana? Okey. ¿Eres capaz de respetar mi decisión de haber Ujú, venido a experimentar casi 3 años, el amor de familia, las sonrisas y nada más? ¿Eres capaz de entender que yo no necesitaba pasar por experiencias de tener un novio, que me cortaran, perdonar, ujú. transitar una universidad? ¿Eres capaz de aceptar que Guau. yo no quise estudiar una carrera profesional porque Ujú, tengo muchas cosas más que hacer acá en donde estoy? ujú, Y mi reto fue con mucha humildad y con mucho dolor y también llena de amor decirle: "Sí, sí soy capaz", ujú, en nombre de ese amor que existe ujú. entre nosotras. Guau. Y sí, sí soy capaz en ese sentido de transformarme en una mejor madre para tus hermanos, en una Ujú, mamá más presente, más abierta, menos condicionada, ujú. en una mamá que entiende que también ellos un día van a dejar de estar físicamente Sí. y que en esa temporalidad, tanto ellos como yo, estamos aquí para hacer lo mejor que nos toca, que es justo lo que tú hiciste conmigo, que es darme amor, Ujú. nada más. Guau. Quiero hablar del tema de la culpa, en el sentido de que cuando uno experimenta estas situaciones, o cargas con mucha culpa hacia contigo, o estás buscando quién tiene la culpa, e incluso Dios, ¿no? O sea, ¿por qué Obvio. le echas la culpa? ¿Por qué me haces vivir esto? ¿Por qué pasa esto? ¿O por qué mi mamá me hizo? ¿Por qué mi papá tuvo un abuso conmigo? ¿Por qué tal? ¿Por qué? Y empezamos a vivir con este sentimiento de culpa a lo mejor en tu caso, ¿qué no hice bien? ¿De qué no me di cuenta a tiempo? Y Claro. empezamos con la angustia de la culpa. ¿Cómo podemos darle la vuelta a esto y entender que las circunstancias de la vida han sido así y soltar esta parte que a veces nos tiene atados a ese momento, circunstancia, persona, situación, etcétera? Qué buena pregunta. Yo creo que la
cada emoción de la culpa con la que vivimos los humanos, para mí como una constante. Em, es una compañera de vida que viene a mostrarnos mucho. Ujú. Am, en mi caso, la culpa que más me ha dolido reprocharme en la vida fue precisamente este diálogo que yo me lo creía con claridad que yo había matado a mi hija. Ok. ¿Por qué? Porque por más que siempre la súper sobreprotegí, Ujú, eh, el estudio le hicimos un cateterismo a Shanti ujú. porque traía una presión, la presión arterial alta. Yo elegí la fecha, yo elegí al médico, yo, Sí, ¿no? sí, Y aunque obviamente que mamá en sus 5 sentidos que ama a sus hijos va a matar o sea, claro, jamás, ¿no? claro, claro. Mi mente, mi ego, o sea, imagínate qué tan fuerte es el diálogo de la mente que a mí me hacía tirarme al suelo, Ujú, de verdad, o sea, me llegaba a romper las uñas de tanto que arañaba el piso porque yo decía, es que yo la llevé, es que ujú. yo la maté. No elegí bien, hubiera hecho Imagínate. esto, hubiera hecho aquello, ajá. Entonces, ¿por qué saco a la luz este ejemplo que es veridiquísimo? Ujú, sí, sí. Porque ni el peor de los enemigos, en el momento de mayor dolor de mi vida, me habría sugerido siquiera, tú eres responsable, tú Okey. eres culpable. Pero yo me lo gritaba, yo me Ujú, lo decía mañana, tarde y noche. ujú, ¿Y a qué vengo con esto? A que la culpa nace desde donde yo lo puedo compartir, de ujú. un diálogo mental, de muchísima falta de amor propio. Okey. Em, y experimentamos amor propio cuando nos experimentamos separados de la idea de Dios, Ujú. que cada quien tenga. Sí. Y mientras no estemos conscientes de que la divinidad no es algo que esté afuera de Ujú. nosotros, sino que es algo en nosotros, que somos eso, la culpa va a estarse presentando. Incluso nos vamos a sentir culpables a veces de no sentir culpa. Imagínate qué Okey. tan... Es que así Sí, sí, es sí. que estamos Sí, zafadísimos, sí, 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 entiendo. pero una forma de armarnos es precisamente conocernos y entender que así operamos, Ujú. así aceptarnos y así humanamente como apapacharnos y decir, ay, ternurito, pues así Ternurita, soy. cosita. Voy a sentir culpa, sí, Ajá. pero no por eso quiere decir que es verdad lo que siento. Okey, Es una emoción humana, okey, pero por encima de humanidad, yo soy algo más. Yo okey. soy un ser espiritual. ¿Y cómo podemos hacer esta disociación entre lo que creo que soy y lo que soy? Para mí es una elección diaria, Okey. es un trabajo diario, no quiero decir trabajo a que cueste esfuerzo, Sí, porque así pareciera, pero sí. no, es una elección. Ujú. Es como, por ejemplo, mm, es, es simplemente una percepción. Ujú. Es como Es un lugar vivir un donde te proceso. colocas, es una Es un perspectiva, diálogo, es es un un diálogo. diálogo. Ujú, Es como permitir que llegue ujú, esa emoción de culpa, ujú, ese diálogo de ujú, sí, es verdad, pero llegar a un punto en el que podamos cacharnos y comprender que solo es mi mente diciéndome esto. ujú. Esto no necesariamente es verdad. Okey. Esto no necesariamente es verdad. Y Ujú. solamente abriéndonos a esa posibilidad, se crea otro Ujú. espacio. Okey. Es que pareciera complejo, pero en realidad es tan simple. O sea, ¿cómo hace Frida en esta elección diaria? O sea, ¿qué se dice? ¿Qué haces como para salirte de estos momentos donde a veces nos atrapan emociones que dices, como dices, son Mira, humanas, pero que sí. dices, pero no la quiero sentir, que algo como en el día a día, pues, ¿qué hago? ¿Me digo algo? ¿Qué puedo hacer? Bueno, me cacho perfectamente en ese no, esta sensación incómoda no la quiero sentir, me Ujú, cacho porque obviamente hay cosas que no quiero sentir. claro.
pero he aprendido a conocerme mucho, a estar mucho conmigo misma Ujú, y me cacho en ese punto de decir, a ver, necesito sentir esta incomodidad, ujú, necesito llorarla, ok, necesito gritarla o escribirla o lo que sea, pero ujú, expresarla. ujú, Entonces, me permito sentirla, em, sentir esa, a veces soledad, esa frustración, em, ese miedo, esa duda. ujú, Y después me permito voltear hacia mi interior y recorrer esos caminos que me hacen eco de aquello que mm, comprendo del pacto de mi alma. ujú. Me permito elevar una petición de haz esto tú por mí, porque yo no puedo. Y cuando, Una entrega, cuando hables de eso es que, o sea, Dios, te pido, sí. universo, o sea, ¿se vale pedir así tal Pero, cual? a ver, eres, no sé, eres papá, Ujú, eres hijo. Digo, creo que en el sentido de pedir es algo que nos hemos olvidado de cómo pedir las cosas. Tenemos por derecho divino ujú, todo el campo abierto para pedir todo lo que queremos. ok, Claro que pido ujú, y mucho. O ujú, sea, para mí es muy común tener conversaciones de, por favor, dame luz, dame discernimiento, dame señales. ujú. Estoy abierta a recibirlas. O sea, eso sería Gracias. un diálogo que podríamos Sí, tener para en mí el es día muy a día, común. donde, a ver, te pido que Sí, hoy me des claridad, te pido que hoy me acompañes, que me ayudes a transitar el día con sí. mayor tranquilidad, con mayor alegría. O sea, ¿se vale en tu día a día estar haciendo Para esto? mí es fundamental. Aunque al principio la mente diga, ay, cálmate, pues si Sí, nunca lo has dicho, ahora tú crees que nomás por pedir, sí, claro. pero que es una práctica que poco a poco te va conectando. 100%. Para mí ha sido fundamental y mantenerme nutrida Ujú, de, de este tipo de energías. La información es una forma de energía. Entonces yo sí, busco información que me hable de estos temas ok. y normalmente escucho algún podcast o vuelvo a un libro. Ujú, Aquí hay un libro que me encanta, que quisiera recomendar, que es el pacto de, sí, el plan de tu alma el plan de tu y alma. el don de tu alma, ambos de Robert Schwartz. Ok. A mí me sirvieron muchísimo y un contenido que para mí ha sido sin duda una base Ujú, de, de fortaleza ujú. es el curso de milagros, Ok, que sí. me habla y me recuerda constantemente que todo esto que estoy experimentando es un sueño, Ujú, que hoy te tenga aquí frente a mí, que yo esté frente a ti, es para mí un sueño muy feliz ujú, en donde estoy viendo reflejado ujú, un, un aspecto de escucha de mí misma, eh, de un servicio, ujú, de, de una forma de amor, simple y ujú. sencillamente. Eh, Volver a mi material, el curso de milagros. em, Después de patalear, ¿eh? Porque Sí, sí. soy berrinchuda, hasta, Okey. terca hasta la canción, pero tomo la elección de aquello que en algún momento me hace sentir paz. Para mí el termómetro que guía mi vida Ujú, es la paz interior. ¿Cómo hago para navegar en la vida entre estas emociones de culpa y los procesos humanos que están ujú. presentes, tomando aquellas herramientas, por así decirle, Sí, em, que me, que me, que me hacen sentir paz? okey. ¿Cómo definirías para ir cerrando y de acuerdo al tema, cómo dirías que es la vida después de la vida? Wow. Mira, este, tratar de ponerla en palabras Es complejo. además de complejo, es incluso, em, es un tanto soberbio porque se densifica tanto solo en la palabra Ujú, lo que es
tan sublime, tan alto, tan indescriptible. La vida después de esta vida es la vibración del amor sin condiciones que somos. Ok. Cuando dejamos nuestro cuerpo, se habla de, hay muchísimos testimonios de experiencias cercanas a la muerte, y lo que todo mundo define es o una puerta o un puente o un túnel donde hay una luz así blanquísima, ¿no? Sí. Incandescente. Esa luz no es ni siquiera la idea de Dios que tiene tu mente. Esa luz impactante es el reflejo de tu propia luz vibrando en el amor que eres. Entonces, ¿qué es la vida después de esta vida? Es un estado de paz que no tiene opuesto. Es un estado de amor sin condiciones que simple y sencillamente hemos olvidado en esta etapa de sueño. ¿Y por qué estando en un estado de paz y de plenitud y todo, elegimos venir y vivir estas cosas y todo esto? Porque oye, si ya estás allá a todo dar, ¿por qué se elige venir a esto? ¿Cuánto tiempo dices que tenemos? Porque yo de aquí me voy, mira, elegimos Ya no porque mucho, pero me tratemos de encanta. acotarlo. Mira, el primer aspecto del ego es el alma. Ujú, Desde el ser, desde esa vibración de amor incondicional unida a la fuente divina, no hay necesidades. Pero desde el momento en que surge una necesidad o una inquietud, ujú, llamémosle, ujú. de recordar algo, de experimentar algo, de aprenderlo, se genera esto del alma. El Ujú. alma es el primer aspecto del ego. Sí. ¿Y por qué nos metemos en este rollo de volver a experimentar este asunto? Es porque a nivel del alma Ujú. no nos hemos querido o no nos hemos sentido completos en la experiencia de amor. Ok. ¿Cómo es que podemos experimentar esa vibración de amor Ujú, a través de la dualidad? Por ujú, eso es tan interesante este mundo, ujú. porque a través de los opuestos podemos reconocer Sí. eh, lo que ya sabemos, pero nos encanta el juego. Ok. Entonces, hasta que no experimentemos una vida humana en absoluta reconciliación a la Ujú, propia experiencia, ujú. es decir, hasta que no perdonemos nuestra propia humanidad Ok. y vibremos en ese nivel de amor, soltamos la necesidad de vivir los opuestos y Ok. nos quedamos, o sea, estamos ahí tranquilitos, Ok. pues. Muy bien. Pues digo, da para muchísimo, pero creo que ya con todo lo que hemos planteado, ya estamos todos medio patinando así. Pero bueno, Sí. ¿algún mensaje final que le quisieras dejar a las personas para que se den como, qué bonito, no pasa nada, la vida es un proceso, es un viaje que hay que disfrutar con todo y todo? ¿Qué te gustaría decir? Ah, bien, para aterrizar, me gustaría simplemente compartir que morir es algo tan absolutamente natural y hermoso como respirar. Ujú, Tratar de aprender a ver este proceso así es liberarnos. Se dice que el verdadero secreto de la vida consiste en morir sin morir para descubrir que no hay muerte. Y eso lo dice Eckhart Tolle. ok. Invito a la gente a que se atrevan em, a desidentificarse un poquito de Ujú, quiénes son. Eso es ujú. morir sin morir. Ok. Descubrir que no hay muerte, Ujú, que la vida continúa, que hay un más allá, que ujú, quienes en teoría se nos han adelantado, no es que se adelantaron, ujú. se fueron perfectamente cuando tenían que partir a lo que Sí. continúa, que hay un reencuentro, hay una cita con fecha y hora para nuestro reencuentro, Ok. que el amor que nos une es esa energía que trasciende tiempo y espacio, Ujú, va más allá de esta dimensión, que nunca nos separamos unos de otros ujú. y que definitivamente el final feliz
está siempre sobre la mesa. Wow, Sí. me encanta. Y yo pues añadiría esto a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que es: quiten la mente de todo lo que se ha hablado, no tratemos a lo mejor de repensar y cómo fue y por qué lo dijo y será que de veras sí es un lugar y la luz será un espacio. Más bien es permitir que el alma escuche lo que aquí se dijo, ¿no? Esta es información para el alma. Que no le estemos dando vuelta a la mente, y cómo vivirlo en la práctica, simplemente recordando todos los días que hay muchas oportunidades, posibilidades de decir: Dios, universo, energía creadora o como sea, permíteme transitar esta vida de la mejor manera posible y entender todo aquello que me toca vivir como parte de mi proceso de crecimiento. ¿Estoy bien? ¿Sí? Súper, perfectamente bien. Y algo que nada más quisiera como agregar Sí. es que morir no duele. Esto Ok. es muy importante que la gente lo sepa. Ujú. Morir no duele, y la vida después de esta vida es justo lo que somos. Wow, perfecto. Pues muchas gracias, Frida. A la gente que te quiera contactar, que quiera saber un poco más, porque pues compartes contenidos también en tus redes sociales, tienes tu libro, etcétera. ¿Dónde te puede contactar la gente para saber más de ti? Bueno, en mis redes sociales estoy como @fridaojeda.sánchez en Instagram, en Facebook. Normalmente ahí es en donde me contactan. Ujú. Normalmente lo que comparto son temas de proceso de duelo muy aterrizados, Sí, pero siempre con la visión de la espiritualidad y la continuidad de la vida. Eso ok. es lo que soy, entonces ahí estoy a sus órdenes. FridaOjeda.sánchez. Exactamente. Ok. Ujú. ¿Y tu libro dónde lo pueden encontrar? En México está en librerías Gonville, Ujú. está en Amazon para otros países también, está en Ajá. Mercado Libre, está en la Biblioteca del Estado, y vamos a estar en FIL Ujú. del 24 de noviembre al 3 de diciembre. Perfecto, Con el corazón en la mano se Así llama es, el libro, así y ahí es. planteas todo este proceso que de alguna manera ahorita nos Es un libro mega así, resumiste, ¿no? chiquitito, cortitito, de un proceso de 3 años. Ajá. Aterrizamos el proceso del duelo Ujú. para vivir un reencuentro. Ok, perfecto. Pues Frida, muchas gracias. Vayan a sus redes sociales, vayan por su libro para quienes quieran entender un poquito más de estos procesos. Y con esto estamos terminando ya este episodio. Mis redes sociales, no olvides @Iván Martz oficial en todas las redes sociales. Si te gustó este podcast, por favor ve, si estás en Spotify, ve ahí a donde están las estrellitas y califícalo, de preferencia con 5. Y si estás en YouTube, no olvides suscribirte y dejarnos algún comentario. Gracias, infinitas gracias, y no olvides que me encanta que estés aquí.